Gracias. Amén, hermano. El Señor les bendiga. Yo me gozo en esta última alabanza que cantamos, el victorioso vive en mí, porque ¿cuántos saben que estamos en guerra, hermano? ¿Cuántos saben que estamos en guerra? Estamos en una guerra. ¿Cuánto terminará esa guerra? Cuando estemos en la eternidad. Pero dice que la victoria de quién es, del Señor, y que el victorioso vive en nosotros. Entonces, mientras estemos alineados con Dios, hermanos, tenemos la victoria. Amén. Gloria a Dios. Bueno, seguimos con el taller de ecumenismo. Entonces, en el taller pasado, pues, estuvimos viendo principalmente algunas, nombramos lo que era el ecumenismo y algunas doctrinas que los católicos tienen. Habíamos dicho que el ecumenismo, aunque empezó como un movimiento cristiano, luego ha tomado las riendas de todo esto la Iglesia Católica. Y hermanos, vimos algunas cosas que los papas principalmente, la Iglesia Católica en persona de los papas, han promovido para unir a las religiones. El ecumenismo era, en pocas palabras, la unión de todas las religiones con un fin, que sabemos que ese fin es crear la última y final religión, que va a ser la religión de ¿quién? Del anticristo, hermanos. Así por eso la peligrosidad del ecumenismo. Y habíamos visto, ¿y por qué vemos algunas cosas de la Iglesia Católica? Porque, hermanos, cuando algún líder cristiano se reúne, colabora con la Iglesia Católica, nosotros tenemos que tener claro por qué eso es malo. No solo es malo porque, es malo, como son católicos es malo. No, hermanos, sino sustentados en qué es lo que ellos hacen. Yo no sé si recuerdan que terminamos diciendo algunas cosas que principalmente Juan Pablo II había hecho, algunos ritos en los que él había estado presente. ¿Recuerdan que terminamos en eso? Y les puse algunos ejemplos para que se dieran cuenta si de verdad podemos estar unidos con estas personas o no. Pues vamos a terminar con eso. Un par de cositas que me faltó decirles en cuanto a ese tema. Y era que en una de las visitas pastorales de Juan Pablo II a México, en el Santuario de la Virgen de Guadalupe, el Papa permite que unas mujeres indígenas realicen una limpia. ¿Qué limpia, hermano? Esto es un rito que hacen las brujas para sacar los malos espíritus, dice. Y fue un rito satánico al 100%, donde el Papa, a pesar de ya estar muy mayor, en muchas ocasiones daba la bendición con la mano, como que estaba de acuerdo con lo que estaban haciendo, hermanos. Así que estas culturas antiguas mexicanas las hacían precisamente eso, para sacar los malos espíritus, con lo cual, hermano, era un rito satánico 100%. Otra de las cosas que pasó es una mujer hindú que dijo, creo que esto se los dije, a toda la multitud reunida, que todos eran Dios y en presencia de él, de Juan Pablo II. Esto es panteísmo, nueva era, de que todos somos Dios, todos, no solo los humanos, sino todas las cosas son Dios. El Papa no dijo nada. Juan Pablo II dijo en una serie de discursos en el verano del 99, que publicó el periódico oficial del Vaticano, que el cielo, el infierno y el purgatorio no son lugares reales. Entonces, hermanos, que está enseñando cosas totalmente antibíblicas. Con todo este tipo de cosas es con lo que muchos cristianos se están uniendo. Para terminar con esta parte, por así decirlo, que es lo que nos quedó de la semana anterior, les voy a poner un vídeo que resumen, por así decirlo, un poco lo que es el ecumenismo católico. En el plan de los Illuminati para establecer el nuevo orden mundial, controlando a través de la globalización la política, economía y religión del mundo, el factor religión es quizá el más importante para ellos, ya que por medio de la religión se manipula y se ha manipulado a través de toda la historia de la humanidad las mentes de las masas. Y cuando finalmente aparezca en el escenario el anticristo, obviamente la unificación de las religiones le facilitará sus planes de dominación mundial. Por ello, el así llamado movimiento ecuménico, que pretende la unificación religiosa, no es sino una estrategia diabólica promovida y sustentada por el mismo espíritu del anticristo. En nuestro tiempo, el personaje que más ha promovido el ecumenismo es sin duda el ya fallecido Papa Juan Pablo II, el cual estableció relaciones y vínculos con los líderes de las principales religiones del mundo. Aquí lo vemos, por ejemplo, con un líder musulmán, también con los budistas, y aquí
con rabinos judíos. Juan Pablo II participó en todo tipo de ceremonias paganas, en su afán de promover el ecumenismo, como lo vemos aquí con cardenales y obispos, presenciando una danza ceremonial con adoradores del dios Shiva en la India. En esa ocasión, recibió una marca en la frente de parte de una sacerdotisa de Shiva. Para entender este gesto, hay que recordar que en el ocultismo la parte de la frente donde fue marcado el Papa se conoce en el mundo del ocultismo como el tercer ojo, el cual supuestamente una vez abierto produce poderes psíquicos o extrasensoriales. A Shiva se le conoce también en la India como el destructor y se le asocia siempre con serpientes, mientras que para los masones es conocido como el Señor de la Muerte. Después de su viaje a la India, el Papa invitó a este sacerdote hindú a que celebrase su rito dentro del santuario de la Virgen de Fátima. Obsérvese la marca en la frente del así llamado tercer ojo, mientras que al fondo se aprecia el ídolo de la Virgen de Fátima. Aquí tenemos al mismo sacerdote con unos peregrinos hindús, celebrando su rito sobre el altar de la Iglesia Católica de Fátima. Ahora, el sacerdote inviste con un manto hindú que tiene escritos versos del Bhagavad Gita por todas partes al sonriente rector de la iglesia de Fátima. Después, hizo lo mismo con el obispo de dicho lugar, quien lo acepta gustosamente. Este evento no pasó desapercibido para muchos católicos, como lo muestra el encabezado de esta editorial católica, y que se titula Reporte de profanación hindú en Fátima. El suceso no pasó a más, ya que como en toda estructura religiosa, cuando la jerarquía de arriba decide algo, los fieles o adeptos no pueden hacer nada al respecto. Un gran paso a la unificación religiosa, promovido por Juan Pablo II, tuvo lugar en octubre 27 de 1986 en Assisi, Italia. Allí unió a todos los líderes de todas las religiones del mundo para que supuestamente oraran por la paz mundial. Asistieron indígenas de Norteamérica, fumando su pipa de la paz ritualísticamente, el Dalai Lama, espiritistas, chamanes, protestantes, hindús, y cuando pasaron al micrófono para hablar, el Papa afirmó que todos oraban al mismo Dios. El Dalai Lama, por su parte, dijo que todas las oraciones de los presentes producían una energía que causaría un ambiente de paz en el mundo. El Papa incluso permitió que su amigo el Dalai Lama instalara un ídolo de Buda en el altar de la iglesia de Assisi. Y, juntamente con su séquito de sacerdotes budistas, celebró una ceremonia mientras afuera, entre la gente, se escuchaban mantras, cantos y sonidos de campanillas budistas. Estamos pues viendo con nuestros propios ojos cómo se está formando aquello que en el pasado mucho se comentó en el mundo cristiano, esto es, que llegaría el día cuando se unirían todas las religiones. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo todo mezclado, hindú, budista, parece que no pasa nada? Que ellos se unan no es de extrañar porque todos sirven al mismo Padre, pero yo me pregunto qué hacen protestantes ahí. Ese es el problema, hermano. Y aunque Juan Pablo II ha sido uno de los, como decía el vídeo, uno de los grandes precursores del ecumenismo y de la adoración a María, Francisco I pues va por el camino adelantándole ya en tan poco tiempo que lleva su papado. Y hermano, la bestia, dice la Biblia que va a ser un hombre que en el final de los tiempos pues va a unificar a todas las religiones con el fin de ayudar a Satanás y de que lo adoren a él. ¿Ustedes creen que es fácil que un musulmán, un judío, un budista deje todo y comience a adorar a una persona? A una persona que recibe el poder de Lucifer. La manera de hacerlo, hermano, es derribando actualmente todas esas barreras. Y como ellos dicen, el emblema principal de los ecuménicos, y quiero que se queden con esta frase porque la van a escuchar en boca de mucha gente que ustedes conocen, dice, vamos a recalcar lo que nos une y no lo que nos separa. Entonces, ellos quieren que esas barreras caigan, recalcar lo que les une, para que cuando llegue ese momento, todos adoren, como dijo el Papa, que todos ellos adoraban al mismo Dios. Esa es una filosofía de nueva era, y luego no les vaya a costar. Así que, hermano, el verdadero plan ecuménico es un plan que nace de las entrañas del infierno.
no es de ningún otro sitio, eso se tiene que cumplir, es bíblico, así lo relata la Biblia. Lo más, no sé si decir la palabra emocionante o lo que sea, es que nosotros estamos siendo parte de ver con nuestros ojos cómo todo esto se está pues llevando a cabo, ¿no? Porque aunque nosotros veamos en el ecumenismo una ramita pequeñita, las raíces de esos hermanos llegan al infierno, porque de ahí es donde viene. Entonces, como les decía, ¿y qué del Papa actual? ¿Qué pasa con Francisco I? Vimos la semana pasada que era jesuita. Les dije por el aire lo que conllevaba ser un jesuita, hermano. Es tremendo, ¿vale? Lo que se mueve dentro de los jesuitas. Dijimos que para llegar a ser un alto grado de los jesuitas, hermanos, pues hay que hacer muchas cosas, muchos ritos. Uno de ellos el sacrificio de bebé. Y bueno, muchas cosas que este hombre pues tuvo que hacer para llegar a donde ha llegado. Entonces, una frase principal en la boca de Francisco I es justo la que les dije antes. Más es lo que nos une que lo que nos separa. Y ese es un típico discurso, hermanos, aparte del ecumenismo jesuita, para llevar a cabo su labor. Y justamente cuando José Luis dijo el otro día de lo que él había visto del curso Alfa, de todo lo que vio en esa iglesia, que vio cómo estaba, era un anglicano dentro de una iglesia anglicana, pues diciendo todo lo que decía, ¿no? Y iglesias aquí en Canarias, iglesias cristianas, llevando a cabo ese curso. El emblema, si ustedes buscan el curso Alfa de evangelización, el emblema de ello es el mismo. Más es lo que nos une que lo que nos separa. Yo estuve escuchando algunas conferencias de los dirigentes y es ecumenismo total. Quieren unir a todas las religiones porque más lo que nos une que lo que nos separa, hermano. Entonces, aunque parezca que el principal interés de Francisco I es estar todos uniditos y eso qué bueno es, el principal interés del Papa actual, hermano, es impedir el avance del Evangelio. Ese es su fin primordial. Yo les voy a poner algunas declaraciones. Una de ellas es de un cardenal realizado durante un diálogo. Este cardenal se llama, no le puse el nombre, Theodore McCarrick. Es un cardenal, el obispo emérito de Washington, y realizó estas declaraciones en un diálogo interamericano de Washington. Dice: la personalidad humilde del nuevo Papa obstaculizará el rápido avance de los evangélicos, no solo en América Latina, sino en el resto de los países en vías de desarrollo. Si se lo propone, cambiará América Latina de arriba abajo. Así que, hermano, les voy a poner otra parte de otra de sus declaraciones que dijo: cuando el Papa visite Brasil, hará que los ciudadanos vean la importancia de la Iglesia Católica y con entusiasmo se dirigirán directamente a la gente, haciéndoles ver que hay una gran diferencia entre esta confesión y la evangélica. Claro que hay muchísima. Pero, hermano, la estrategia principal del Vaticano en estos momentos es que el Evangelio no avance. No hay otra. Esa es la principal. Y ya han mostrado su plan. De hecho, se dice que el Papa salió latino, porque como el mayor crecimiento se produce en América Latina, para poder frenar eso, que nada es casualidad, sabemos con lo que pasa con el Vaticano. Así que, hermano, nada es casualidad, y menos cuando hay jesuitas de por medio. Entonces hay, por así decirlo, dos metas principales del ecumenismo. Una es que el Evangelio no avance, unir a todo el mundo para que el Evangelio no avance. Esa es la principal, hermano. Y de hecho, las estadísticas dicen que en las naciones de Europa y de América, las estadísticas dicen que el crecimiento de asistentes a la Iglesia Católica y a las misas desde que Francisco I subió como Papa, por ejemplo, en Argentina, que es su país, ha subido un 15%. En tan poco tiempo que el 15% de la población esté volviendo a la Iglesia Católica. Y eso es lo que quieren. Esa es su meta principal. Porque para ellos, bueno, ya les explicaré alguna cosa después. Aún así, hay unas declaraciones que a mí me parecen escalofriantes, por ponerle un adjetivo, no solamente por lo que dicen, sino de quién vienen. Bill Lambert es un Illuminati, director de la Casa Teosófica de la ciudad de Boston,
Ahora les explico lo que es la teosofía, aunque los que estuvieron en el taller ¿recuerdan algo de eso? Los que estuvieron en el taller de Nueva Era, que Elena Blavatsky, que fue la fundadora de Nueva Era, por así decirlo, fue la primera que creó la teosofía, ¿vale? Y vamos a ver, después les voy a poner algunos párrafos para que vean lo que significa. Pues hermano, el director de la Casa de Teosofía en Boston dijo estas palabras referidas hasta el Papa. En el momento apropiado de la historia, el Papa visitará el sector judío, cristiano, musulmán de Jerusalén, cuando el señor Maitreya haga su aparición, para anunciar que todas las religiones deberían fundirse en una. Le digo que es inquietante, porque si esto lo dice un católico, bueno, es su líder, pero lo está diciendo el director de la Casa Teosófica de Boston, de la Sociedad Teosófica. La Sociedad Teosófica, no les voy a empezar a explicar aquí todo lo que es, solo les voy a decir, hay algunos libros que la definen. Dos de ellos escritos por Elena Blavatsky, que fue la que lo fundó. Ellos tenían unos libros de cabecera, que era la Doctrina Secreta, que la escribió ella. Yo solo les voy a poner unos ejemplos de lo que dicen esos libros, ¿vale? Para que ustedes vean, les voy a poner para que ustedes sepan que uno de los líderes de la teosofía dice esto, alabando al Papa como precursor de la nueva religión. Por eso les voy a poner estos pasajes de sus libros, ¿vale? Ellos dicen, Lucifer representa vida, pensamiento, progreso, civilización, libertad, independencia. Lucifer es el logo, la serpiente, el salvador. Ahí les pongo en las páginas del volumen 2 de Doctrina Secreta. Satanás es el Dios de nuestro planeta y el único Dios. Ahí están las páginas. La Virgen Celestial, la cual llega a ser la madre de los dioses y demonios, es una, y al mismo tiempo, pues ella es la deidad siempre benevolente. Pero desde la antigüedad y realidad, tanto Lucifer o Luciferius es su nombre. Lucifer es la luz divina y terrestre. Entonces, hermanos, personas que creen estas cosas y que las dicen, son los que están diciendo, ¡ay, qué bueno! El Papa va a reunirnos a todos, hermanos. Por eso le digo que es inquietante. Así que todo esto tiene que ver con el satanismo, porque el ecumenismo, como les dije, sus raíces son satánicas. Francisco de Borgia, el tercer general jesuita muerto en 1572, dijo una frase tremenda. Dijo, nosotros llegamos como corderos, pero reinaremos como lobos. Seremos expulsados como perros, pero volveremos como las águilas. Y ese es un pensamiento jesuita impregnado totalmente en Francisco I, porque él, ¿cómo se presenta, hermano? Como cordero. Toda la parafernalia esa que han puesto en acción de presentarlo como una persona humilde, que ya no usaba los zapatos rojos que simbolizaban la realeza, que no quiso el anillo, todo eso, hermano, no es casualidad. Nada es casualidad. Así que así es como se presentan, pero ese es el espíritu católico, principalmente jesuita. Yo quiero enseñarles algunas declaraciones de Francisco I para que ustedes mismos opinen, porque no es algo que yo les digo, sino para que ustedes mismos opinen. Si nosotros podemos, como cristianos, conocedores de la palabra, colaborar de alguna manera con una institución cuyo líder principal hace estas declaraciones. Él llegó a decir que cualquiera que haga el bien puede ser redimido, incluso los ateos. Es decir, pueden llegar a ser salvos, porque ni siquiera crean en Dios, sino si hacen el bien. ¿Por qué dice él esto? Porque él en su campaña ecuménica está extendiendo su tienda para cobijar debajo de él a todos, incluidos los ateos, porque conviene para el final de los tiempos, hermano. Si esto fuera así como el Papa dice, haciendo buenas acciones, podemos ser redimidos, ¿para qué hace falta Cristo? ¿Para qué? Pues Cristo no hace falta, hermano. Hagamos buenas acciones y solucionado. La Biblia dice que es a través de Cristo que obtenemos la remisión de nuestros pecados. Ahora el Papa dice que hay otra vía, diferente a esa, hermano. Así que, según el Papa, un ateo puede ser salvo, sin problema. Y él explicó lo siguiente. Leamos bien. Él está hablando ahí de la conciencia, ¿vale? Dice, escuchar y obedecer a la conciencia significa decidir ante lo que se percibe como el bien o como el mal. Y sobre esta decisión se juega la bondad o la maldad de cómo actuamos. ¿Qué significa esto? Esto significa que
dependiendo de que lo que tu conciencia perciba como bien o mal, y tú conforme actúes a eso, estarás haciendo... Les voy a poner un ejemplo práctico. Ustedes recuerdan, no hace mucho salió por televisión este hombre que mató a sus hijos, José Bretón. Él mató a sus hijos de una manera cruel. Los echó a una hoguera que todavía no se sabe bien si los niños estaban en coma, adormecidos o vivos o muertos. Según su propia conciencia, él lo hizo para castigar a su esposa, para reprender a su esposa. La conciencia de este hombre o de cualquier psicópata, posiblemente su acto fue adecuado porque de esta manera reprendía a su esposa. Si nosotros tenemos en cuenta esto como verdad, entonces su conciencia lo recibió como bueno, entonces estuvo bien lo que hizo. Entonces, como hizo bien, conforme a lo que su conciencia le dicta, es salvo. Eso es lo que significa. Relativismo, que es uno de los fundamentos principales de Nueva Era. Nueva Era dice que el único pecado que existe es creer que existe pecado. Y entonces, dependiendo cómo tú veas las cosas, bien o mal, pues conforme actúe, estará bien o mal. Entonces, si yo creo que asesinar es malo y lo hago, estaré pecando. Pero si yo creo que asesinar no es malo y lo hago, entonces no estaré pecando. ¿Ustedes entienden? ¿Lo entienden? Esto es lo que está diciendo esta frase. Para los musulmanes, en su conciencia, matar a los judíos o a todo el que no se convierta al Islam, a los cristianos, está bien. Entonces no están haciendo nada malo porque su conciencia les dicta eso. Hermano, eso es muy grave que lo diga el dirigente de una institución que se dice cristiana. Pues lo dice. Seguimos. Hay una carta abierta que Francisco I escribió a Eugenio Scalfari, que es el fundador del diario La República, un periodista agnóstico, y mira lo que le dice. Esto ustedes lo pueden encontrar porque todo esto se ve en las revistas y todo. Dice, Dios perdona a quien obedece a su propia conciencia. Hemos sido creados hijos a imagen de Dios y la sangre de Cristo nos ha redimido a todos. Entonces, Dios perdona a quien obedece a su propia conciencia. Hermanos, esto es tan grave, porque si tu conciencia te dice lo que acabamos de hablar, entonces ya está, perdonado y salvo, hermano. Es tremendo, tremendo, hermano. Así que con estas declaraciones lo que él está diciendo sin decirlo es que Cristo no hace falta. ¿O no? Si Dios me perdona obedeciendo a mi conciencia, ¿para qué necesito a Cristo? Lo está diciendo sin decirlo, hermanos. Así que esto es tremendo. Otras declaraciones de Francisco I. Dice, todas las religiones son verdaderas, porque son verdad en los corazones de todos aquellos que creen en ellos. ¿Qué otro tipo de verdad está aquí? En el pasado la Iglesia ha sido muy dura con los que consideró inmorales o pecaminosos. Hoy en día ya no hay juicio. Como un padre amoroso, nunca condenamos a nuestros hijos. Nuestra Iglesia es lo suficientemente grande como para heterosexuales y homosexuales, para los pro vida y los pro elección, para los conservadores y los liberales, incluso los comunistas son bienvenidos y se nos han unido. Todos amamos y adoramos al mismo Dios. Por supuesto que la Iglesia verdadera de Cristo tiene que estar abierta a los heterosexuales y a los homosexuales, a los que creen en los pro vida, que están en contra del aborto, y a los que creen en pro elección, que están a favor del aborto. Está abierta la Iglesia para que vengan a conocer a Cristo, a cambiar, a arrepentirse y a cambiar. No para que entren dentro de la Iglesia y sigan con su pecado o con sus creencias. Pero lo que él está diciendo aquí, que los que creen en el aborto, y que eso es una lección de vida, adoran al mismo Dios que nosotros. Y que a los que homosexuales que se glorían de su pecado, adoran al mismo Dios que nosotros. Eso es tremendo, hermano. Eso es ecumenismo, eso es abriendo las puertas para que todo el mundo diga, ay, sí. Hubieron declaraciones de ateos que se felicitaron diciendo, por fin hay alguien que nos dice que nosotros también somos salvos. También nos dice, porque ellos han abierto la mano para que todo el mundo entre, que es el fin del ecumenismo, hermano. Así que es tremendo, es vergonzoso, pero es terrible. Nunca ha habido un papa jesuita. No es casualidad que este último sea papa jesuita, no hay tiempo de entrarles a explicar todo eso, pero en las conferencias que se dieron acerca del falso profeta, ahí está. Mario Bergoglio, él es un jesuita de avanzadas, que se llama. Él conoce en profundidad y en detalle toda la orden jesuita.
Él hizo los votos de pobreza y de castidad y de obediencia. Él ha pasado por todos los ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola, ha realizado el juramento de inducción extremo. Yo les puse la otra vez una parte de ese juramento, ¿recuerdan? ¿Recuerdan eso? Que les puse una parte del juramento jesuita, donde dice que rajaremos sus gargantas de los protestantes y todo, rajaremos sus gargantas, todo lo que decía. Él ha hecho ese juramento, hermano, y haciendo todo esto y algunas cosas más es lo que le ha capacitado para realizar cualquier obra, como ellos dicen, para la mayor gloria de Dios, porque para ellos el fin sí justifica los medios. Si ellos, para parar el avance del cristianismo, tienen que hacer cualquier cosa, hermano, la hacen. Vimos la semana pasada como a Alberto Rivera, infiltrado del Vaticano dentro de las iglesias, que al final en una campaña dijo, hermano, yo no soy quien digo, y se manifestó y luego se convirtió y predicó lo que los jesuitas se mueven y cómo el Vaticano se infiltra. Acabaron asesinándolo. Le dieron la copa de veneno, que lo intentaron en varias ocasiones, hasta que al final lo asesinaron. Si tienen que asesinar para avanzar, para pedir el avance del Evangelio, para ellos eso no es problema, hermano, porque como conforme a su conciencia obran, pues no es ningún tipo de problema. Otra cosa muy importante que está haciendo este Papa es intentando unir a palestinos y judíos, porque eso es importante en los últimos tiempos. Porque para que toda la profecía se cumpla, el templo se tiene que construir. Entonces, hermano, él está trabajando en esa parte. En Israel dice que ven a este Papa alguien crucial para el diálogo interreligioso con los musulmanes. Cuando él era arzobispo de Buenos Aires, hay vídeos por ahí que ustedes los pueden ver y fotografías donde él visitó varias sinagogas judías, donde participó del Hanukkah, con los judíos como si fuera uno más, hermano. Y la verdad para mí es incomprensible cómo los judíos pueden tener esa relación con la Iglesia Católica, principalmente con un jesuita, cómo los rabinos ven eso bien y cómo los rabinos se reúnen después, hermano, de lo que la Iglesia Católica ha hecho con los judíos, cómo los expulsó, cómo los persiguió, cómo hicieron de todo, los quemaron, de todo, hermano. Aún cuando la gran persecución de Adolfo Hitler contra los judíos, la Iglesia Católica estaba involucrada. Yo le traje solamente 2 fotografías donde podemos ver a altos cargos de la Iglesia Católica del Vaticano con Adolfo Hitler. Ahí les traje una y ahí les traje de aquí, Montini, fue luego el Papa Pablo VI. Ahí están, hermanos, todos en una reunión con los altos cargos. Hermanos, con todo esto y todavía se están uniendo y están aceptando todo lo que viene de Roma. Aún en ese juramento jesuita, que habla también de arrancarle las gargantas a los judíos. Así que lo que está haciendo este Papa, intentando unir a musulmanes y a judíos, ¿es casualidad? No, la casualidad no existe, hermano. En este periodo tan corto de tiempo que este hombre está ejerciendo su papado, ha hecho muchas cosas, entre ellas algo histórico. Francisco es un líder espiritual antes que político. Por eso invitó al Vaticano a los presidentes de Israel y Palestina a un encuentro para rezar por la paz. También estaba allí el patriarca ecuménico Bartolomé, el principal líder de la Iglesia Ortodoxa, muy numerosa en Tierra Santa. Ahora las delegaciones rezaron por turnos, por orden cronológico. Primero los representantes judíos, luego los cristianos, Preghiamo per tutti quelli che sono stati offesi. Y al final los musulmanes. Rezaron juntos para pedir un milagro, pero con este gesto de paz mostraron en público sus buenas intenciones. Luego plantaron un olivo en los jardines como recuerdo de la oración de esta jornada histórica. Camino que judíos, cristianos y musulmanes deben recorrer juntos. La meta es Jerusalén, una ciudad sagrada para las 3 grandes religiones que debería convertirse en modelo de paz y convivencia. La meta es ¿qué?
Jerusalén, donde ahí va el anticristo a sentarse en el templo. Así que, hermanos, nada de esto es casualidad. Este hombre está haciendo una labor intensa. Así que, hermano, es tremendo. La verdad que es tremendo verlos ahí, ver a una persona que dice que es cristiana, a una persona judía, al lado de un musulmán. La semana pasada también vimos algunos fragmentos de lo que dice el Corán. Recuerda que les puse algunos fragmentos de lo que el Corán dice acerca de Jesús, de lo que dice de lo del Dios Trino y todo eso, de lo que dice de los cristianos y de los judíos. Y esto, pues no pasa nada. Ahí todos unidos. Y no pasa nada, hermano. Hay una cosa que la Iglesia Católica hace muchas sectas, y la Iglesia Católica también, y es el uso del doble lenguaje. ¿Eso qué significa? Es una artimaña tremenda de ellos. Eso significa que saben usar las palabras adecuadas dependiendo de dónde están. Es decir, si estoy en una reunión con católicos, protestantes y de otras religiones, sé usar las palabras adecuadas, pero si estoy hablando del mismo tema solamente entre católicos, me muestro como es decir, usando lo mismo, hermanos, en unas ocasiones quieren decir una cosa y en otras ocasiones quieren decir otras. Yo les puse aquí este dibujo. Hoy le toca decir que no y mañana le toca decir que sí, señorita, porque eso es el doble lenguaje. A veces una cosa y a veces otra. Y esto lo vamos a ver de manera palpable en unas declaraciones que ha realizado la Iglesia Católica. En una conferencia en el año 90 que se llamaba Evangelización 2000, un proyecto para evangelizar en el año 2000, se realizó en Indianápolis, ya les digo, en el año 90. Tom Forrest, le puse algunas declaraciones de él. Él fue el que organizó, por así decirlo, este encuentro. Y desde el mismo Vaticano, él usó palabras para referirse cuando estaba delante de una congregación de evangélicos y católicos. Y luego, cuando estaba solamente entre católicos, pues mostró de verdaderamente lo que creen. Cuando estuvo entre evangélicos y católicos, él habló de la unidad cristiana. Y lo pintó tan bonito que ahí hasta los evangélicos aplaudieron. Bien, sí, queremos esto. Pero luego, acuérdense, aquí habló de la unidad cristiana, todos juntos, uniditos, llevando a cabo el cristianismo para adelante, para que el mundo conozca a Cristo. Luego, hablando de ese mismo taller solamente para católicos, les voy a poner lo que dijo. Él dice, nuestra labor es la de hacer verdaderos cristianos, llevándolos al seno de la Iglesia Católica. Así pues, la evangelización nunca es completamente exitosa, solo es parcial, hasta que el convertido es hecho miembro del cuerpo de Cristo por ser llevado al seno de la Iglesia Católica. Para ellos no hay salvación, sino es a través de la Iglesia Católica. Ellos dicen que ese es el arma de salvación, ¿vale? ¿Qué siguió diciendo? Dijo, escuchad las palabras del Papa Pablo VI. Este es un documento que cada uno de vosotros deberíais tener en vuestras casas, llamado Sobre la evangelización del mundo moderno. Esto es lo que el Papa dice. Este es él hablando, explicando, ¿no? El compromiso de alguien al que se acaba de evangelizar no puede quedar como algo abstracto. Oh, soy cristiano, esto es demasiado abstracto. Debe dársele una forma visible y concreta a través de ser parte de la Iglesia Católica, nuestro sacramento visible de salvación. Seguimos en las declaraciones, dice, me gusta decir estas palabras y las voy a decir otra vez. Nuestro sacramento visible de salvación, esto es lo que la Iglesia Católica es. Y si eso es lo que la Iglesia Católica, debemos estar evangelizando hacia la Iglesia, no hacia Cristo, hermano, hacia la Iglesia. No solo debéis invitar a alguien a ser cristiano, le tienen que invitar a ser católicos. ¿Cuál es la importancia de esto? Dice, primeramente existen 7 sacramentos y la Iglesia Católica tiene esos 7 sacramentos. En nuestros altares tenemos el cuerpo de Cristo, bebemos la sangre de Cristo, la Eucaristía. Jesús está vivo en nuestros altares, somos uno en Cristo en la Eucaristía. Sigue. Como católicos tenemos a María. Y esta Madre nuestra, Reina del Cielo, está rezando por nosotros hasta que nos vea en la gloria. Como católicos tenemos el papado, una historia de papas desde Pedro hasta Juan Pablo II. Tenemos la roca sobre la cual Cristo edificó su iglesia. ¿Se dan cuenta cómo modifican las palabras dependiendo de a quién le estén hablando? Hermanos, es difícil ver tanto y ver a cristianos diciendo sí a todo. Ustedes van a ver algunas cosas luego que creo que se van a asombrar. Sí a todo, es decir,
les están diciendo, vamos a unirnos para presentarles al mundo a Cristo. Pero ellos están diciendo entre ellos que la única manera de evangelizarlos es llevándolos a la Iglesia Católica, que no solo tienen que ser evangelizados, sino llevados a la iglesia. Entonces, si yo, cristiana evangélica, colaboro con un católico en un acto ecuménico, creo que los estoy llevando a Cristo. Hermanos, no seamos ingenuos, no. El fin, lo que ellos quieren es llevarlos a la Iglesia Católica. Lo que pasa es que usan el doble lenguaje. A los cristianos le dicen una cosa, pero su fin no cambia, hermano. Su mentalidad no cambia. Es tremendo. Usan un doble lenguaje para sus propósitos llevarlos a cabo. Ha dicho Tom Forrest, dice, como católicos me encanta esto que voy a decir. Tenemos el purgatorio gracias a Dios. Yo soy una de esas personas que nunca llegarían a ver a Dios sin Él. Esa es la única manera de ir. Así pues, como católicos, nuestra labor es usar esta década antes del 2000, recuerden que eso fue el acto de Evangelizando 2000, evangelizando a todos y a cada uno, tanto como podamos, para llevarles al seno de la Iglesia Católica. Que dicen, tenemos, gracias a Dios, el purgatorio, hermano, doctrina totalmente antibíblica, y que ellos no cambien su manera de pensar porque hagan un acto con cristianos. El Papa Pío VII, lo que dijo en 1816, dice, es evidente desde la experiencia que las Sagradas Escrituras, circulando en lengua vernácula, ha producido más daño que beneficio. Hemos deliberadamente tomado las medidas oportunas para remediar y abolir esta pestilencia. En primer lugar, lo que él está diciendo ahí, que si el pueblo empieza a leer la Biblia, ha empezado a leer la Biblia en el lenguaje del pueblo, en su propio idioma, esto están produciendo, hermano, dice que está produciendo más daño que beneficio. ¿Por qué más daño la palabra de Dios? ¿De beneficio a los propósitos de quién? ¿De ellos? Porque la gente se está dando cuenta de verdad de lo que la Biblia dice. Y dice que han tomado, y siguen tomando, hermanos, las medidas oportunas para remediar y abolir esa pestilencia, refiriéndose a la Biblia. Yo les traje lo que es la definición de pestilencia. Pestilencia es peste, enfermedad que ocasiona gran mortandad, olor fétido y desagradable, cualquier cosa mala que pueda originar daño grave, plaga. Eso es para un dirigente de la Iglesia Católica la Biblia, un olor fétido. Y ustedes pueden decirme, bueno, Esther, esto pasó en 1816. Al igual ya no piensan lo mismo. Yo a algunos le he contado un testimonio, se los resumo chiquitito. Una tía de mi madre era monja de clausura en Lanzarote. Mi tía Cali, una hermana de mi madre, tuvo los hijos antes que mi madre y ella era convertida, se convirtió mi abuela, mi tía y mi madre. Ellas se escribían pues por carta y le escribieron a esa tía monja que había tenido un hijo, todo el jaleo. La respuesta de esta tía fue que cuando lo bautizaba, y mi tía le contestó, no lo voy a bautizar porque según la Biblia, y le da la explicación, no el bautismo de niños, sino... La respuesta de esa tía monja le dijo, cuidado con la Biblia porque es un veneno. Así que, hermanos, eso no solo ocurrió en 1816, eso sigue empezando muchos católicos hoy en día, que la Biblia es un veneno porque va en contra de sus beneficios, hermanos, de lo que ellos hablan, de lo que ellos consideran. Así que para el católico la salvación no se obtiene a través de Cristo, aunque ellos lo digan, se obtiene a través de unirse a la Iglesia Católica. Ellos dicen que no hay salvación fuera de la Iglesia Católica, los que estudiaron catolicismo romano lo saben, ellos tienen que cumplir con todos los sacramentos y empieza su salvación con el bautismo hasta que terminan. Hermanos, esa salvación viene a través de los sacramentos, la penitencia, las buenas obras, las misas en el purgatorio y todo lo demás. Si ellos creen que fuera de la Iglesia Católica no hay salvación, ¿qué hago yo colaborando con la Iglesia Católica? ¿Eso es normal? ¿Es lógico? Pues no. Efesios 2, versículos 8 y 9 dice, Dios los salvó por su gracia. ¿Cuándo? Creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Ustedes saben que yo uso la Nueva Traducción Viviente, ¿vale? Hermano, dice, no es por lo que hayamos hecho, con lo cual no es por pertenecer a la Iglesia Católica, no es por hacer los sacramentos, no, es por fe,
porque la salvación es a través de Cristo, por creer en Él y en su sacrificio en la cruz, hermano. Bueno, otra cosa importante. En el año 2006, esto es un vídeo que muchos de ustedes habrán visto seguro, porque fue muy comentado en su momento y en su tiempo. En el año 2006 se celebró el tercer encuentro fraterno Creces. Creces significa comunión renovada de evangélicos y católicos en el Espíritu Santo. Congreso al que fue Marcos Witt. Quiero que viendo este vídeo, ustedes, lo que a ustedes les suene raro, o que va en contra de la palabra, o que ustedes digan, esto no es, anótenlo. Las cosas que ustedes puedan ver, o quédenselas en la mente y luego las comentamos. Les puse al comienzo, bueno, cómo se celebró ahí donde, no sé si fue en un estadio, y luego alguna parte de las conferencias que se dieron después del concierto, ¿vale? Así que estén bien atentos a cada palabra que se dice, hermano. 7.000 fieles católicos y evangélicos. Ahí están los que fueron. El pastor Carlos Braida, de la Iglesia del Centro. Norberto Zaraco, pastor de la Iglesia Buenas Nuevas de la ciudad de Buenos Aires. El Jorge Mitián, pastor de Comunidad Cristiana de Buenos Aires. Y hace alrededor de 40 años o más, ese río nuevamente impetuoso siguió creciendo. Y muchos hermanos y hermanas, evangélicos, protestantes, católicos, fueron llenos del Espíritu del Señor. Y el Señor comenzó a unir a unos y a otros con un sentido de la presencia del Señor, con un hambre y sed renovado del Señor, con un deseo de unirnos como el único pueblo del Señor. Así formamos el Creces, comunidad renovada de evangélicos y católicos en el Espíritu Santo, que no es nada más que eso. Católicos y evangélicos, hijos de Dios, hijos del mismo Padre, y ahora queremos ponernos todos de pie y cantar con ellos algo extraordinario. Aquí no importa quién es católico, quién es evangélico, aquí vamos a declarar, somos el pueblo de Dios. La palabra de Dios nos habla que es el libro de los libros y es el libro ecuménico por excelencia. Es en la palabra de Dios. Al grano no va a salir. Vamos a tirar mi mano. evangélicos, Giovanni Traetino de Italia, él ha sido un precursor en esa nación de la unidad entre católicos y evangélicos, y su testimonio junto con el de Mateo, como ustedes escucharon esta tarde, ha sido de tremenda inspiración para nosotros. Así que Pino, presentanos a los hermanos católicos. Nosotros, la definición de un loco es alguien que busca una respuesta distinta a una misma acción. Tendríamos que llamarnos locos muchos de nosotros porque hemos seguido buscando una respuesta distinta siguiendo las mismas acciones. Y creo que la convocación de hoy es un camino nuevo, peligroso,
difícil, pero que potencialmente nos puede llevar a una nueva historia, y hay que escribirla usted y yo. Honro a mis padres, honro a mis abuelos, soy cuarta generación predicador por lado de mi madre, honro lo que Dios ha hecho a través de ellos, pero es un nuevo día y necesitamos buscar un nuevo camino. Yo me uní a esta invitación porque quiero investigar este camino, quiero caminar por esta vereda diferente, porque ya conozco la otra, y que Dios nos dé la sabiduría, la gracia para poder tener el acercamiento que yo sé que está en el corazón de Dios. Por eso estoy aquí. Para el señor Cantalamessa y para Marcos Witt. Para Marcos Witt es el Papa Juan Pablo II, antes de morir, él llamó a una nueva evangelización por medio de la Eucaristía, del Cristo Eucarístico. Y también él nos habló de llegar a Jesús a través de María. Y él, como ya cuarta generación de familia cristiana, yo quisiera saber cuál es la posición que tiene que tomar el protestante hoy en día o el cristiano frente al Cristo Eucarístico y a llegar a Jesús a través de María. Yo quisiera la respuesta de Marcos primero, ¿no? Bueno, anda mal el micrófono. La respuesta de Marcos Witt frente a cuál es la posición del cristiano ante la Eucaristía y antes llegar a Jesús a través de María. Bueno, creo que es una responsabilidad demasiado grande para mí hablar en nombre de todos los cristianos. Te puedo hablar un poco de cuál es mi sentido personal, pero creo que hay muchos. Hace un momento dije que este es un camino sinuoso, un camino resbaloso en algunas cosas, y creo que el espíritu de lo que está pasando el día de hoy es tratar de subrayar aquellas cosas que nos unen y no de glorificar o hablar demasiado de aquellas cosas que no nos unen. Y mucho lo que dijo el pastor Giovanni con respecto a su amistad con Matteo Calisi, que hay veces que no se ponen de acuerdo, pero que de todas maneras pueden tener amistad. Bueno, y la pregunta para Cantalamessa es ¿cuál es su opinión al respecto? Porque si Juan Pablo II hizo un énfasis tan importante en llegar a Jesús a través de María, y también hizo un llamado a la evangelización en el mundo entero a través del Cristo Eucarístico, creo que los evangélicos que se están sumando a este nuevo camino, yo nunca supe que había un nuevo camino, pero bueno, como dice Marcos Witt, entonces creo que nos tiene que interesar saber cómo es este nuevo camino y cuál es su opinión, ¿no? Bueno, sí. Bien, yo estoy de acuerdo con el hermano Marco, en el sentido que por el momento tenemos que enfatizar lo que nos une, y María, lo se sabe de nuestra historia, es algo que ha sido un factor de división, y pienso que nosotros los católicos somos responsables del hecho que los protestantes han rechazado a María, han tenido tan dificultad frente a María, porque hemos exagerado muchas veces, hemos usado a María como algo a echar a la cara de los hermanos protestantes, y ahora tenemos la obligación de ayudarnos, nuestros hermanos, a redescubrir, como los padres de la Reformación, como Lutero y otros, el papel de María como está en la Biblia. Y en el último momento sentí que tenía que hablar de María a estos hermanos protestantes, y lo hice diciendo precisamente esto, que me sentía responsable de ayudarlos a redescubrir el papel de María, y presenté aumentar las relaciones de amistades, de confianza recíproca, porque primero la Eucaristía, en la dimensión sacramental, se ha dicho, citando el New Begin, que cuando habrá una síntesis entre la dimensión sacramental, carismática y evangélica, la Iglesia será más fuerte.
Y siempre yo digo a mis hermanos protestantes cuando me llaman a hablar entre ellos que nosotros hemos aprendido mucho de ellos respecto a la palabra de Dios, pero tenemos algo que deseamos también compartir con ellos, y es sobre todo la Eucaristía. Y el tiempo vendrá cuando seremos de acuerdo también en María. Yo pienso que una madre quiere ser amada y respetada por todos sus hijos, más que ser respetada de una manera más grande por un hijo y no por todos. Entonces María quiere que la ayudamos a volverse la madre de todos los cristianos. Y por esto se necesita humildad, respeto y paciencia. ¿Quién? En primer lugar, quiero hacer una aclaración. Aquí no estamos para criticar a nadie. A mí me da igual que el que estaba ahí se llamara Marcos Huy o Juanito González. Me da lo mismo. Estamos exponiendo sobre la mesa hechos que se están produciendo, sacados de la boca de ellos. Entonces, si él no quiere que se hable de él, simplemente que no acuda a esos lugares. Entonces, no es hermano decir ahora, mira, señalar, sino es lo que está pasando, ¿vale? Ese cura que está ahí es Cantalamessa, no sé si ustedes lo conocen. Cantalamessa, él es el predicador oficial del Vaticano. Él da muchos talleres, muchos cursos. Ustedes lo verán en el Vaticano porque es el predicador oficial. Él cada miércoles creo que es que predica y luego predica alrededor del mundo cuando lo llaman. Él es cabeza visible del Vaticano, ¿vale? Y una persona muy importante dentro de la Iglesia Católica. Escritor de muchos libros, un adorador de María. Yo les voy a decir algunas cosas de este resumen que yo encontré. Primero, dijo hermanos y hermanas, engloba a católicos. Ahí era un pastor protestante hablando y dijo, preséntanos a los hermanos católicos. ¿Quién dijo Jesús que eran sus hermanos y sus hermanas? Lo que hacían la voluntad del Padre. ¿Hacen los católicos la voluntad del Padre? No. ¿Son entonces hermanos nuestros, hermanos? No. Ya empezamos mal con la conferencia. Dice que el Señor trae unidad, que es el Señor la que ha traído. ¿Dios trae unidad con idólatras? ¿Con blasfemos, hermanos? No. Dijeron ahí, no les voy a decir quién para no tardar, pero el único pueblo de Dios, católicos y evangélicos, un solo pueblo, hermanos. No sé si se dieron cuenta que en ese concierto había, cuando Marcos Huy estaba ahí, o ellos estaban hablando, Marcos Huy cantando, personas con imágenes de María. ¿Vieron? Con algún, es decir, mostrando ahí una adoración a María. Católicos y evangélicos, hijos del mismo Padre, dice otro pastor, aquí no importa quién es católico y quién es evangélico, somos el pueblo de Dios. La Biblia, que es el libro ecuménico por excelencia, hermanos, ¿qué significaba ecumenismo? La reunión de todas las religiones. Y es precisamente lo que la Biblia condena. En cuántas ocasiones Dios le decía al pueblo de Israel, vete allí, pero no te unas con ellos, no practiques su religión, no adores a sus dioses. Es todo lo contrario a ecuménico. Y dice que es el libro ecuménico por excelencia la Biblia. Camino nuevo, dice Marcos Witt, peligroso. Una nueva historia. De verdad, hermanos, hay que escribir una nueva historia. No es suficiente con lo que la Biblia dice, que tenemos que escribir una historia nueva. Y después hay muchas expresiones manidas, me entienden cuando digo eso, ¿no? Que se repiten y que parece que ya, porque se dicen tanto y poco menos que es palabra de Dios. Tal cosa la vamos a escribir usted y yo. Eso lo dicen mucho. Esto viene del corazón de Dios. Parece que, como dice que viene del corazón de Dios y lo dijo Marcos Witt, poco menos que eso es doctrina, hermano. Una nueva historia. Dijo, honro a mis padres, a mis abuelos, pero estamos en nuevo día, un nuevo camino. ¿Cuántos caminos hay? ¿Qué dijo Cristo? ¿Yo soy? ¿Dijo yo soy un camino? El camino. Hay uno solo que es Él. Y Él dijo, si Cristo hubiese dicho yo soy un camino, una verdad y una vida, bueno, pues entonces que habrá otros. Pero no, Él dijo yo soy el camino, el único, hermano. Y Él dice que está buscando un nuevo camino. Quiero investigar ese camino, caminar por esta vereda diferente. Él reconoce que es diferente.
porque ya conozco la otra. Conoce la bíblica, que es la que le han enseñado sus padres y sus abuelos, pero él quiere comenzar a caminar por la otra, que no es la bíblica, hermano. Si él conoce la otra y de verdad creyera en eso, ¿tú te crees que él necesitaría buscar otra nueva? No, hermano. Esa frase que dice que este acercamiento está en el corazón de Dios. ¿Quién se lo dijo a él? Que está en el corazón de Dios. Como lo dijo Marco Witt, que ya esto viene de Dios, hermano. Dice, el espíritu del encuentro es subrayar lo que nos une y no hablar mucho de lo que nos separa, no exaltarlo. Es decir, lo escondemos debajo de la alfombra como si obviando las cosas dejaran de existir. Dice, lo de tener amistad. Él puso el ejemplo de un pastor evangélico y un cura católico que a veces no están de acuerdo, pero son amigos. La Biblia dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Lo que quiere decir la Biblia, si tú tienes amistad, puedes tener conocidos, lo que la palabra amistad significa, tú tienes ese tipo de amistad, hermano, necesariamente estás de acuerdo, porque dice la Biblia que si no estás de acuerdo no andan juntos. Así de sencillo, lo dice la palabra del Señor. Cantalamessa dice, estoy de acuerdo con el hermano Marcos. Y dijo, por el momento hay que enfatizar lo que nos une. Por el momento. Porque ellos usan su estrategia. Ahora mismo vamos a enfatizar eso. Pero su fin es llevarlo a la Iglesia Católica. Y dice, y vamos a atender y aceptar también lo que nos separa. Dice, que ellos los católicos tienen la obligación de mostrar a María de la manera en que la Biblia la muestra. Resulta que ahora los católicos nos van a enseñar a los cristianos lo que dice la Biblia de María. Eso es lo que está diciendo. Les vamos a enseñar a María, ustedes no la conocen como dice la Biblia, les vamos a mostrar lo que la Biblia dice. Que van a ayudar a los evangélicos a redescubrir el papel de María en la Biblia. ¿Qué dijo Marcos Witt sentado al lado, hermano? Y el resto de los pastores que estaban ahí. Nada. Nada. Él ahí se tiene que parar y decir, mire, perdone. Es que la Biblia dice esto y esto y esto de María. Eso lo hace un verdadero hijo de Dios. Da igual que lo que el mundo vea. Él quedó callado y todos los pastores que estaban allí, es tremendo, dice que nos tenían que enseñar acerca de la Eucaristía. Dice, por ahora vamos a enseñarle acerca de la Eucaristía y más adelante María. Eso está todo pensado. Eso está todo pensado. Ellos van a enseñar sus dogmas católicos, sus mentiras diabólicas, las quieren infiltrar. Y la Eucaristía. ¿Qué es la Eucaristía, hermano? Es un acto de canibalismo porque dice que la sangre, el vino es sangre y el pan es cuerpo de Cristo. Y ellos dicen que quieren enseñar al Cristo eucarístico, que es lo que el Papa Juan Pablo II decía, esa nueva evangelización y acercarse a Cristo a través de María. Entonces él dijo, por ahora vamos a estar con la Eucaristía, más adelante entraremos con lo de María. Dijo, Cantalamessa dijo con Marcos Witt sentado al lado, mirándolo así. María es una madre que quiere ser amada por todos sus hijos. Ya nos dijo que María era nuestra madre. Resulta que ahora tenemos padre, que es Dios, y tenemos madre. Mira, y hasta ahora no nos habíamos dado cuenta. ¿Qué dijo Marcos Witt? Nada. Dice, María quiere, dijo Cantalamessa, María quiere ser amada por todos sus hijos. María quiere. Es decir, María se ha comunicado con la Iglesia Católica para decir lo que quiere, porque Dios se ha comunicado con el ser humano a través de la palabra. ¿Cómo se ha comunicado María? María quiere decir que una persona que se comunica está viva. Que ellos no creen que María murió, ellos creen que María ascendió al cielo, como Cristo, le dan el mismo papel de Cristo. Entonces dice, María quiere. ¿Qué dijo Marcos Witt ahí, los pastores? Nada, hermano. Y al final termina diciendo que eso se lo enseñaremos con paciencia. Esto necesita respeto, no sé qué, y paciencia. Hermanos, ellos poquito a poco van haciendo su trabajo. Después de esto, se armó un revuelo y Marcos Witt sacó un vídeo contestando y él diciendo, yo no soy ecuménico, yo no quiero explorar otra nueva senda. Esto que lo sacó un periodista, dice el chileno amarillista, que lo sacó como para... Mira, él puede decir ahora lo que quiera. Las imágenes están y lo que dijo, lo dijo. Ellos muchas veces dicen que ellos van a esos sitios, no Marcos Witt, algunas personas aquí en Canarias que le han dicho a Santi, cuando Santi por el tema de la música lo han llamado a tocar y Santi ha dicho no, y les ha dicho no por esto y por esto, en actos ecuménicos y con la Iglesia Católica, y lo que le han dicho mucha gente que ustedes conocen, que ya les pondremos las fotos la semana que viene si Dios quiere, dicen no, es que nosotros tenemos que ser luz. ¿Saben cuál es la única manera de que un cristiano sea luz, hermano?
marcando la diferencia. Y no se puede marcar la diferencia uniéndonos a personas que están en contra de la palabra y que no practican la palabra como está. La única manera de ser luz y de ser sal es marcándole la diferencia y decirle, no es este camino, este es el único camino, el que dice la palabra a través de Cristo. Esa es la única manera, hermanos, de marcar la diferencia. Así que ellos dicen que quieren tener en cuenta más lo que nos une que lo que nos separa, y ustedes vieron que ahí lo siguen diciendo. Más lo que nos une que lo que nos separa. Esa palabra tan bonita, unidad, porque el Señor dijo en la palabra, para que sean uno. ¿Qué dijo Jesús respecto a la unidad? Porque aquí no importa lo que digan los evangélicos, lo que digan los católicos, lo que diga yo, lo que digas tú. Aquí, hermano, lo que importa es lo que la Biblia dice. Entonces, ellos usan un versículo fundamental, los ecuménicos, para dar base a todas sus creencias y todas sus filosofías. De ahí vienen sus raíces, por así decirlo. Y este versículo está en Juan 17, 21, que dice, te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Esas son palabras de Jesús. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti. Y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Estas son palabras de Jesús. Cuando Jesús estaba diciendo eso y refiriéndose que tenemos que ser uno, ¿es verdad? ¿De qué tipo de unidad estaba hablando el Señor? ¿Ven la frase que está detrás en la imagen? Que todos sean uno para que el mundo crea. Eso está basado en Juan 17, 21. ¿Puedo ser yo uno con los católicos, hermanos? Con todo lo que hemos visto. La definición del problema tiene un nombre que es Jesucristo. Ese es el quid de la cuestión. Parece que cuando se habla de unidad, necesariamente tiene que ser buena. Ay, para que todas las iglesias estemos juntas predicando. Ay, para que seamos uno. Y parece que cuando se habla de unidad, tiene que ser buena. Es bíblico siempre la unidad y lo que la unidad impulsa, hermano. ¿Qué tipo de unidad habla el Señor en su palabra? La unidad que promueve el movimiento ecuménico, hermano, se ha discutido dentro de la iglesia evangélica durante muchos tiempos, si es bíblico, si no es bíblico. Unos creen que sí, otros creen que no. Si el ecumenismo es bíblico, tiene que tener base bíblica, ¿o no? Si es bíblico, tiene que tener su base sólida en la palabra de Dios. Y si el ecumenismo no es bíblico, tendremos que también poder demostrarlo con la Biblia, ¿o no, hermano? Bueno, como dije antes, sabemos que en los últimos tiempos se levantará el falso profeta, un hombre que se levantará y con todos sus partidarios y va a querer eliminar todo lo que tenga que ver con Cristo y exaltará al anticristo, hermano. Nos dice que ese anticristo va a tener un colaborador cercano, que es el falso profeta, que como dice su nombre y bien indica, va a ser un religioso, un profeta religioso, falso, cuya agenda u objetivo principal va a ser apoyar las políticas del anticristo mediante una religión mundial, como ya hemos dicho. Existen muchas religiones en el mundo, hermanos, muchísimas. Los budistas, que para ellos ni siquiera es necesario la figura de un salvador. Los hindúes, que tampoco necesitan un salvador, con las reencarnaciones les es suficiente. Por otro lado, los judíos, que aunque ellos tienen a Jehová Padre y el mismo Dios nuestro, la diferencia principal es que ellos, como todos sabemos, no reconocen a Jesús como el Mesías. Ellos están esperando a un Mesías que los libere pues del asedio islámico, hermanos, y satánico, y ellos no creen que Jesús sea ese Mesías. En algún momento lo reconocerán, pero cualquiera que muera ahora sin Cristo, sea judío, sea musulmán, sea budista, sea cristiano evangélico que no tiene a Cristo en su corazón, sino por otros motivos viene a la iglesia, hermano, ¿cuál es el destino? Al infierno. Eso es lo que dice la Biblia. Dice que el que niega al Hijo, niega al Padre, hermano. Así que si todas estas religiones niegan al Hijo, hermano, su herencia no es el cielo. ¿Tenemos claro eso? Tenemos claro eso. Luego tenemos a los islámicos, que bueno, es una religión diferente a todas, porque aunque ellos sí creen que en Jesús como un profeta y un hombre importante, a excepción de Mahoma para ellos está por encima de Jesús, pero decir que Jesús es Dios, para ellos es una ofensa tremenda. Si tú no crees que Jesús es Dios, ¿cuál es el destino? El infierno, hermano. Por eso les digo, no importa lo que los budistas, lo que otros digan, importa
lo que Jesús dijo de sí mismo. Y él dijo que él era Dios, hermano. Eso resulta para los islámicos irritante, es anatema, es maldito. Además, el Dios de los islámicos, Alá, que muchos dicen que es el mismo Dios nuestro, hermanos, no tiene nada que ver, no voy a entrar en esto, pero no tiene nada que ver, hermano. Yo solo quiero decirles que una característica de estos últimos tiempos que estamos viviendo antes del rapto, hermano, antes de que el Señor venga a buscar a su iglesia, es todo esto que estamos viendo. El movimiento ecuménico es un movimiento liberal, todo el mundo puede pertenecer a este movimiento. Ellos dicen que no se debe juzgar a nadie, esa es una frase típica que la tenemos ahí escuchada por muchas partes, y que ni yo debo juzgar a nadie, ni nadie me debe juzgar a mí. No es cuestión de juzgar, es cuestión de llevar cada acto a la luz de la palabra. Y la que la juzga es la palabra de Dios, hermano, la palabra del Señor. Es la palabra del Señor la que dice si nosotros somos cristianos o no somos cristianos. Es la palabra del Señor la que dice si la Iglesia Católica es cristiana o no es cristiana, si los mormones son cristianos o no. Es la palabra de Dios, hermano, es la vara que nos mide. Así que no importa, como les dije antes, ni siquiera lo que las organizaciones religiosas digan de sí mismas, que la Iglesia Católica diga que no hay salvación sino a través de ellos, nada de eso importa. Importa lo que la Biblia dice. La Biblia habla de una iglesia, de un cuerpo de Cristo, del cristianismo. Y el Señor rechaza toda liga, unión con lo que esté fuera de la palabra del Señor. Y Gálatas lo explica muy bien, capítulo 1, versículos del 6 al 9. Dice: estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente. ¿Qué dijo Marcos Witt? Un camino diferente. Que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia diferente de la que nosotros le hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Repito lo que ya hemos dicho: si alguien predica otra buena noticia distinta de las que ustedes han recibido, esa persona sea maldita. Hermano, ¿está claro? ¿Es el ecumenismo otro evangelio? Es un evangelio diferente. La máxima representación de las iglesias evangélicas en el mundo se llama la Alianza Evangélica Mundial, la AEM. Y el 28 de junio del 2011 ellos formaron un pacto entre la Alianza Evangélica, el ecumenismo y el Vaticano. Se firmó un documento junto con el Consejo Mundial de Iglesias, que se los nombré el martes pasado, que era el máximo promotor, uno de los máximos promotores dentro del protestantismo, o el máximo, acerca del ecumenismo. El documento se llama Testimonio Cristiano en un Mundo de Pluralismo Religioso, recomendaciones sobre la práctica del testimonio. Al principio, ese documento dice cosas que pueden parecer verdad, que la conversión solo viene a través del Espíritu Santo y algunas cosas que son ciertas. Pero llama la atención que en ese documento no se usan palabras ni de conversión, ni de arrepentimiento, ni de pecado, sino que volvemos a lo mismo, usan un doble lenguaje. Les voy a ver esto rápido, pero les quiero poner algunas partes de ese documento para que ustedes vean lo que la Asociación Evangélica, la máxima representación de evangélicos en el mundo, firmó. Entonces, vamos a ver unas declaraciones de Wanda Dalef, Consejo Mundial de Iglesias, que escribió en la Exposición Mundial de Iglesias en 1998. Dice: la metanoia, la conversión, nos obliga a aceptar la ambigüedad de la existencia humana. Esa ambigüedad que hace que seamos santos y pecadores al mismo tiempo. Ensuciémonos las manos tendiéndolas para alcanzar la mano del otro, la mano que hace vacilar las ideas de nuestras verdades y de nuestra certeza. Solo así podremos darnos cuenta que el otro es el santo con rostro de Dios. Por eso nos volvemos a Dios, a lo divino que hay en nosotros, en los otros y en la naturaleza. Nueva era, totalmente filosofía nueva era. Primero, la conversión nada tiene que ver, entonces, hermanos, con arrepentirse de nuestros pecados. Según este documento, nada tiene que ver con arrepentirse de nuestros pecados, sino con volvernos a lo divino que hay en nosotros. Esa es la manera de convertirse. Si tú firmas un documento con unas palabras tan impactantes como esta, hermano, ¿qué estás diciendo? ¿Que estás de acuerdo? Así de sencillo.
Además, uno de los principios que ellos firmaron 12 principios en otros documentos, y uno de los principios de construir relaciones interreligiosas, lo que nombró antes Canta la Mesa y todo eso. Y miren lo que dice: los cristianos deben continuar edificando relaciones con respeto y de confianza con creyentes de otras religiones, con objeto de facilitar el entendimiento, la reconciliación y la cooperación recíprocos más profundos por el bien común. Reconciliación con otras religiones, hermanos, que vimos lo que creen los budistas y vemos lo que creen los islámicos y dicen que con ellos tenemos que reconciliarnos. Eso lo firmaron, hermanos, eso lo firmaron. El Consejo Mundial de Iglesias, en sus asambleas mundiales, invitan a otras religiones a ir. Pero los participantes en esas religiones, ellos que se llaman cristianos, dicen que pueden participar en los ritos de las otras religiones y nunca han llamado a un budista o a alguno de ellos al arrepentimiento, a enseñarles lo que dice la Biblia, hermano. El que ha leído algo de los documentos de ellos, se dan cuenta que el Consejo Mundial de Iglesias, hermano, promueve el ecumenismo tanto, y un poco lo que ellos dan a entender que reconciliarnos con todas esas religiones es poco menos que pedirles perdón por haber dicho que Cristo era el único camino. Entonces, hermano, esto lo enseñaron, la unión con otras religiones. Les voy a poner 2 vídeos de cantantes que ustedes conocen. Les voy a poner estos 2 vídeos, hermanos, donde ellos hablan también de unirse, de que hay que unirse con otras religiones. El 14 de febrero es el concierto de ustedes. Nos gustaría que nos platicaran un poco sobre esto. Bueno, pues el 14 de febrero estaremos realizando un gran concierto en la Arena Monterrey. No solo Marcela Gándara y Lily Goodman, sino que Alex Campos también, un gran hombre de Dios, también va a estar con nosotros este 14 de febrero y estamos muy expectantes, muy emocionados por este gran evento. No solo iglesias que antes no se juntaban, católica, mormones, adventistas, todos estamos yendo a alabar a Dios con el mismo propósito, y eso es lo que queremos hacer aquí en la Arena Monterrey también, que la gente, no importando su religión, vaya allá a gozarse con nosotros. Marcelo. Buenas noches, Ismael, buenas noches, Jesús Adrián, buenas noches a todos los televidentes. 2 textos aquí tengo, para ser rápidos, un texto cristiano y un texto musulmán. El texto cristiano, la Biblia cristiana; el texto musulmán, el Corán. Ambos tienen un personaje en común: el Dios de Abraham, Dios de Ismael, Dios de Isaac, el cual los dos adoran. Ambos tienen otro personaje en común: Jesucristo. Jesucristo, considerado como Dios encarnado según la teología de la revelación progresiva, y Jesucristo honrado y respetado como un gran profeta aquí en el Corán. La pregunta para ti es la siguiente: ¿qué podemos hacer los cristianos para unir puntos de vista comunes en adoración al único Dios, el Dios de Abraham, entre musulmanes y cristianos,
actitudes antiislámicas como quema de Coranes, ¿cómo podemos terminarlas? Y la pregunta más importante es, ¿qué podrías hacer con tu talento, con tu música, para unir los seguidores de estos dos textos? Muchas gracias. Wow, muchísimas gracias a Luis Enrique Caproni, es un venezolano de 53 años, pero que nos envió este iReport desde Quito, Ecuador. Y yo digo que si uno pudiera responder esa pregunta que ha hecho, hay que dar un doctorado en teología. ¿Sí o no? Sí. Bueno, déjame tratar de responder de la manera más sencilla posible. Creo que la manera de unir a estos dos grupos, y no solamente a estos dos grupos, a muchos otros grupos, es derribando un poquito las barreras que hemos puesto entre nosotros. Creo que hay muchas cosas que tenemos en común con personas de otras religiones que debemos de abrazar. Creo que debemos de poner mucha más atención a las cosas que tenemos en común que las cosas que nos dividen, ¿no? Yo me atrevería a decir que esa fricción, ese antagonismo que hay, realmente no es Jesús el que viene a provocar esa división. Yo me atrevería a decir que esa fricción, ese antagonismo que hay, realmente no es Jesús el que viene a provocar esa división. Realmente no es Jesús el que viene a provocar esa división. Yo me atrevería a decir que esa fricción, ese antagonismo que hay, realmente no es Jesús el que viene a provocar esa división. Somos nosotros mismos, porque somos demasiado celosos al punto de llevarlo al fanatismo. Y cuando lo llevas al punto del fanatismo, lo único que haces es que la gente te rechace. Claro. La gente diga, no quiero escuchar de tu Jesús. Entonces un musulmán va a decir, yo no quiero escuchar de tu Jesús, no porque no me interesa Jesús, sino porque me lo estás presentando de una manera tan agresiva y tan controversial que no lo quiero escuchar. Entonces creo que lo primero que podríamos hacer sería eso, ¿no? Hacer a un lado esa actitud que tenemos de pleito y buscar las cosas que tenemos en común con grupos como los musulmanes. Y él preguntaba que si qué puedo hacer yo. Híjole, bueno, creo que seguir haciendo lo que hacemos a través de la música, porque nuestra música creo que trata de unir a la gente más que dividirla, trata de traer a personas de diferentes religiones, que de hecho en nuestros conciertos vas a encontrar gente de diferentes religiones que se acercan a escuchar porque no se sienten que están siendo amenazados con el mensaje de las canciones. Hermano, yo detrás de este vídeo quería traerle unas imágenes que no las traje porque son terriblemente fuertes, terribles, de musulmanes quemando vivos a cristianos porque no niegan a Cristo.
y lo sientan encima de una hoguera de la que no puede salir ni echarse. Él quería, yo vi algunos, quería zafarse, pero se ponen alrededor de él y le dan con palos en la cabeza para que no hasta que se muere quemado vivo. Esos son los que tienen al mismo Cristo, dice, que nosotros en la Biblia. Si examináramos las declaraciones de Marcos Witt, como examinamos un poquito antes las de Jesús Adrián Romero, como examinamos antes las de Marcos Witt, hermanos, darían para mucho, porque dijo la misma expresión, más lo que nos une que la que nos divide. Dijo, hermanos, cosas tremendas, como que resulta que nosotros somos los que hemos puesto la actitud de pleito. Pleito porque decimos que Cristo es el camino, porque decimos lo que la Biblia dice. Entonces, lo culpable de que somos nosotros, hermanos, los cristianos. Es tremendo. Pues la Biblia es la culpable porque es la que lo dice. Dice que a veces los musulmanes no quieren convertirse por lo que como le presentamos a Cristo, pues como Dios, como lo que es. Y dice que muchas de la gente que va a su concierto no se sienten amenazadas. ¿Cómo se van a sentir amenazados? Si le presentan un Cristo light, que todo vale, pues por supuesto que no se van a sentir amenazados. Yo escuché una entrevista de él donde le preguntaron cómo se había convertido y él dice desde que era jovencito, él le encantaba desde niño ir a la iglesia católica, le gustaba mucho, que cuando él fue creciendo se apartó, no porque viera nada malo, sino porque bueno, empezó en el instituto, ya en la adolescencia, y que cuando siguió creciendo ya más jovencito, él seguía teniendo esa necesidad de Dios en su corazón. Y que la encontró, lo invitaron a un grupo cristiano evangélico y fue a un grupo de jóvenes y que ahí encontró al Señor y su necesidad fue cubierta. Y dijo así, yo no me alejé de la iglesia católica porque la rechazara ni nada, sino porque encontré a los evangélicos y bueno, me hablaron de Cristo y llenaron ese espacio, hermano. Así que es tremendo. En esos mismos documentos que firmó los máximos representantes de la iglesia evangélica en sus recomendaciones, dicen que hay un llamado a construir relaciones de respeto y amistad, y ustedes se dan cuenta a lo largo de todo este taller, como desde Francisco I hasta estos líderes cristianos tan reconocidos en el mundo, dicen lo mismo. Es decir, que nosotros tenemos, según este documento, que construir relaciones institucionales con la fraternidad musulmana, con los monasterios budistas y con la jerarquía católica romana. ¿Para qué, hermano? Para llevar, dice, que un evangelismo entre todos. ¿En nombre de quién? Me pregunto. ¿De Alá? ¿De María? ¿De Buda? ¿De quién, hermano? Porque no el cristianismo bíblico. ¿Qué entiende el Consejo Mundial de Iglesia por el diálogo interreligioso? Vamos a ver lo que entienden. Hay una reunión que tuvieron en el Instituto Ecuménico en 1999 y dijeron, algunos cristianos pueden incorporar, lo que les dije antes, rituales, lecturas y tradiciones de otra religión en su propia liturgia y adoración, por ejemplo, adoptando lecturas de escrituras hindúes y otras. Es decir, es como si nosotros viniéramos a la iglesia y el pastor pues un día empieza leyendo un versículo de la Biblia y bueno, termina leyendo un versículo del Corán. No pasa nada. O de cualquier escritura hindú, no pasa nada. Eso es lo que dicen que tenemos que hacer los cristianos para llevar a Cristo al mundo, hermano. Es surrealista, por no decir otra palabra. Dicen que lo que hace cuando presentamos a Cristo es que dividimos. Pues claro, es que Cristo vino a dividir. Hay dos pueblos, solamente, dos grupos. Los creyentes en Cristo, el cuerpo de Cristo, y los que no son. Hermanos, con una diferencia abismal, ¿o no? Es la voluntad del Señor, hermanos, que las iglesias locales del Señor se unan y hagan proyectos comunes, es verdad, eso es bueno, es bíblico, pero como les dije el otro día, el martes, la unidad y el amor, tanto que se habla del amor, no pueden estar por encima de la verdad bíblica. Hay una cosa que Jesucristo reclama para sí, y yo quiero que se queden con esta palabra, que es exclusividad. Él es exclusivo, hermana, no tiene comparación con nada ni con nadie. La Biblia dice que no se puede servir a dos señores, no se puede servir a dos señores, a dos intereses, no se puede servir al Señor y al diablo, hermano. No se puede mezclar doctrina bíblica con dogmas católicos, con rituales y liturgia de otras religiones. Les voy a poner un ejemplo práctico. Si yo les pregunto ahora a ustedes aquí, ¿alguien tiene sed? Después de estar llevando aquí un rato, ¿tienen sed? Miren, tengo un agua aquí.
fresquita. ¿Les apetece a alguien? ¿Te apetece, Luz? ¿Qué tienes sed? Sí, te apetece. Bueno, pero espérate, porque me falta un condimento para que sea más apetecible. Y ese condimento lo tengo aquí para echarle al agua. Miren el condimento que tengo. ¿Qué dice? Veneno. Esto es lo que pasa. Se presenta el Evangelio, algunas verdades bíblicas, mezcladita con una gotita de blasfemia, de doctrina satánica, hermano, que ensucia todo el mensaje. Y si visiblemente tú presentas un vaso de agua clara y cristalina cuando tienes mucha sed y le pones una gotita de veneno, nadie en su sano juicio se la tomaría. Es triste ver cómo a veces los ecuménicos presentan un evangelio con muchas gotitas de veneno y los cristianos se lo tragan. Se lo tragan ni siquiera sin mirar qué hay dentro, sin mirar que cuando dice este hombre estas cosas, lo que dijo ahora Jesús Adrián Romero, ni siquiera se toman su tiempo, bueno, a ver lo que dijo, vamos a examinarlo como dice la Biblia, examinen todo y retengan lo bueno. Este hombre, lo que a mí me ha demostrado con lo que está diciendo, este hombre no conoce la Biblia para nada, porque dice, Cristo no es el que vino a traer esta disolución, es que precisamente el problema, como le dije antes, es Cristo, porque Cristo es el que vino a traer la diferencia, Cristo está la diferencia. Si nosotros le decimos a los católicos, vale, Cristo no es el único camino, corredentora también María, no, ya no hay problema. Si nosotros le decimos a los musulmanes, vale, Cristo no es Dios, fue un profeta más, ya no hay problema, hermano. El problema es Cristo, que si le presentamos a Cristo como está en la Biblia, ese es el problema. Por lo tanto, ellos sí hablan de Cristo, todos ellos hablan de Cristo, pero diluido, hermanos, como el vaso de agua con el veneno y la tristeza, porque, hermanos, es tremendo ver cómo nos tragamos el veneno, nos tragamos la basura sin examinarlo, solamente porque el que lo dijo se llama Jesús Adrián Romero o Marcos Witt o el que sea y ha vendido no sé cuántos discos o tiene la iglesia enorme y más grande del mundo, hermano. Eso es terrible, terrible. Entonces, si yo les hago una pregunta a ustedes y les digo, ¿qué es más importante? ¿La unidad, la unión o la fidelidad? ¿Qué me contestarían ustedes? Amén, hermanos. La respuesta nos la dio el Señor a esa pregunta. Está en Mateo 10, versículos de 34 a 39, dice, no crean que vine a traer paz en la tierra. No vine a traer paz sino espada. He venido a poner a un hombre contra su padre, a una hija contra su madre y una nuera contra su suegra. Sus enemigos serán dentro de su propia casa. Hago un inciso, aquí está hablando de su unidad cuando unos están en Cristo y otros están en contra de Cristo, ¿vale? Si amas a tu padre o a tu madre más que a mí, no eres digno de ser mío. Si amas a tu hijo o a tu hija más que a mí, no eres digno de ser mío. Si te niegas a tomar tu cruz y a seguirme, no eres digno de ser mío. Si te aferras a tu vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mí, la salvarás. ¿Cuál es la división, hermano? Es simple, los que están a favor y los que están en contra. Como dije antes, dos grupos, los que están a favor y los que están en contra. Para terminar, solo decirles, hermanos, que no basta en esos encuentros ecuménicos hablar de Jesús. No basta con que hablen de Jesús, con que hablen de la Biblia. No basta con nombrarlos y con decirlo, hermano. Si lo que dicen no está alineado al 100%, no al 99%, no toda agua y una gota de veneno, sino al 100% con la Biblia, hermanos, están en el otro grupo. Están tomando agua contaminada, evangelio diluido con veneno, hermano. Así que todos hablan de Jesús y todos hablan de Dios, por supuesto. Pero ¿cuál es la gotita de veneno que hay en medio, hermano? Como dijo un hermano en una ocasión, en un escrito que publicó, yo copié una parte, y dice, si por ser fieles en primer lugar al Señor, a su palabra y a sus enseñanzas, tenemos que estar divididos en la comunión con otras iglesias locales, lo sentimos muchísimo. Pero primero es la fidelidad al Señor, hermano. Y eso es totalmente claro. Cristo no vino a unir evangélicos con católicos. Cristo vino incluso a dividir a familias si no son seguidores de Cristo.
Por eso dijo que los enemigos son los de su propia casa. En otras palabras, podríamos decir, hermanos, que, como dije antes, que todos los habitantes de la tierra estamos divididos en dos grupos, los que hacen la voluntad del Padre y los que no las hacen. Ser un cristiano verdadero es estar completamente dividido de otro tipo de creencias. Ese es el cristiano verdadero. Eso es lo que enseñó el Señor. En cambio, el ecumenismo lo que dicen es que tenemos que estar todos juntos. Y les dejo con un versículo, una serie de versículos. Segunda de Corintios 6, 14, 17, del 14 al 17 dice: no se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? ¿Y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Pues nosotros somos el templo del Dios viviente. Como dijo Dios: viviré en ellos, caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, salgan de entre los incrédulos y apártense de ellos, dice el Señor. No toquen sus cosas inmundas y yo los recibiré entre ustedes. A veces se usa este versículo donde dice no haya yugo desiguales solamente para decir, bueno, no te puedes casar con alguien que no sea cristiano. Y parece que solamente se usa ese versículo para ello, hermano. La palabra dice que no podemos unirnos a yugo desigual o con los incrédulos o asociarnos íntimamente ni en negocios, ni en una relación de noviazgo, y mucho menos en una relación interreligiosa, como ellos dicen, hermano. Dice, no unáis íntimamente con los que son incrédulos. ¿Quiénes son los incrédulos? ¿Qué es un incrédulo, hermano? El que no cree. Y el que cree en la palabra y cree en Jesús, pero la transgiversa con su conveniencia, ¿ese será incrédulo? Ese es incrédulo. Entonces, un católico que cree en Dios y que cree en Jesucristo, pero cree, por ejemplo, que María es corredentora, que cree que los santos son intercesores, que cree que para llegar al cielo no basta con el sacrificio de Cristo, que tienen que ir al purgatorio para purificar sus penas, sus pecados, que en cada misa vuelven a sacrificar a Jesús en la Eucaristía, dando a entender que el sacrificio en la cruz del Calvario no es suficiente. ¿Ese es creyente o incrédulo? Incrédulo, evidentemente es incrédulo, hermano, porque la Biblia dice, delimita que es un creyente y que no es un creyente. Y la Biblia dice que no nos conocerán por lo que nosotros decimos que somos, hermano, sino que ¿por qué nos conocen? Por los frutos, hermano. Y habla de que no podemos unirnos con los ídolos, que comunión podemos tener el templo de Dios con los ídolos, hermanos. Así que solo quiero decirles, el problema es Jesús. Jesús es exclusivista, él dijo, nadie va al Padre sino por mí. Díganme si eso no es exclusivismo. Nadie va al Padre sino por mí, no hay otro atajo. Jesús Adrián Romero dice, no, el problema no es Jesús, es que Jesús es precisamente el problema, hermano. Él dijo que él era el camino, que era la verdad y que era la vida y que nadie podría llegar al Padre sino por él. Él dijo, o soy yo o no es nadie. Lo dejamos aquí, la próxima semana les voy a poner 2 vídeos de 2 personajes que dicen que Jesús no es exclusivista, 2 personajes que ustedes conocen. Entonces vamos a dejarlo aquí, hermanos, que el Señor nos ayude, pues a ser exclusivistas con Cristo, a verlo como el único camino, la única verdad, la única vida, hermanos, y que cuando nos presenten un vasito de agua así, un acto, un evangelio, una invitación a tal iglesia, una invitación a un congreso de mujeres, una invitación a una campaña evangelística, que ya les enseñaré algunas que se han dado en Canarias y cuál es el trasfondo. Hermanos, examinemos de dónde viene, que promueven, no nos traguemos el agua con la gotita de veneno. Amén.